Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas tardes, otro lunes de Añoranzas de Electricistas. Estamos leyendo, como saben ustedes, presentándoles el contrato concesión que Porfirio Díaz le concede a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, entonces conocida como The Mexican Light and Power Company. Mexican Light and Power Company, de acuerdo. Este contrato concesión que concede Porfirio Díaz obviamente le permite a la Compañía de Luz realizar todas las obras eléctricas, hidráulicas, mecánicas en todo Necaxa, y sobre esas condiciones es de lo que trata este contrato concesión. Artículo 10, vamos a continuar con su lectura. Artículo 10. Para la erección y conservación de las líneas de transmisión a que se refiere el artículo 3, se otorga al concesionario el derecho de vía de una anchura de no mayor de 70 metros, pudiendo dichas líneas cruzar caminos, vías férreas, telegráficas y telefónicas. Igualmente se otorga al concesionario el derecho de abrir caminos carreteros de su uso exclusivo para el transporte de materiales y maquinaria desde la población de Santiago a cualesquier otros puntos, a las obras y estaciones generadoras que establecieren en la vecindad de Necaxa, en cualquier punto de las líneas de transmisión y estaciones distribuidoras, subentendiéndose que la localización de dichos caminos estará sujeto a la aprobación de la Secretaría de Fomento y que los mismos podrán cruzar con los requisitos necesarios caminos ferrocarrileros u otras vías. Queda a su vez facultad del concesionario para que dentro de los límites de su derecho de vía a que se refiere este primer párrafo y en los caminos referidos en el segundo pueda establecer caminos o vías férreas destinadas a facilitar la erección y conservación de las líneas de transmisión. Como ven, tiene derecho a hacer todo lo necesario. Lo necesario significa todo lo que la compañía ya ha planeado para todas sus obras, tiene derecho a hacerlo. Si necesita inundar algo, lo inundará. Si necesita construir un puente, lo construirá. Si se necesita otro camino, lo hará. En tanto sean caminos de la zona, públicos por decirlo así, tiene que conservarlos o crear la obra alternativa. Si son de su uso exclusivo, tiene derecho a que justo haga las obras que considere pertinentes y necesarias. No tiene ninguna obligación de atender ciertas demandas, sino solo cumplir sus proyectos. Es decir, tiene derecho a puentes exclusivos, a caminos exclusivos, a zonas donde ninguna persona debe de entrar ni hacer uso de ellas. El artículo 11 se nombra un inspector que se le va a dar a la Tesorería General de la Federación 250 pesos al mes para que cuando sea indispensable acuda a revisar las obras, las condiciones en que se están haciendo estas, especialmente cuando llegue a los 15,000 caballos de fuerza, tendrá que atender a eso. El siguiente artículo dice que el Ejecutivo declara que a la empresa
a que este contrato se refiere es de utilidad pública y que por tanto se otorga al concesionario la facultad especial para adquirir por esta causa las aguas o derechos de agua sobre los ríos objeto de esta concesión desde el punto más bajo que comprende la misma concesión hasta el límite superior de sus cuencas hidrográficas, con excepción de las servidumbres construidas para los usos domésticos de las poblaciones ribereñas. Entonces, esto es muy importante porque indica que Compañía de Luz es de interés público. Como va a atender una demanda básica de la población y esencial para las industrias, en ese sentido, la Compañía de Luz y Fuerza Motriz se va a considerar de utilidad pública, de interés público, y por tanto sobre todas otras obras o empresas se le van a conceder especiales atenciones como del derecho de vía, que va a permitirle hacer obras y sobre todo considerando las líneas de transmisión o de distribución con derecho de vía, es decir, con una anchura de 70 metros, va a ser propiedad exclusiva de la Compañía de Luz. Artículo 14. Queda autorizado el concesionario de los postes y líneas de transmisión que haga líneas telegráficas o telefónicas para su uso exclusivo, pero también tiene la obligación de colocar 1 o 2 alambres para el gobierno. El artículo 15 indica que el concesionario va a poder introducir libres de derechos aduanales toda la maquinaria y aparatos, instrumentos científicos, alambres, cables de cobre o de otros metales con o sin aislamiento, postes, aisladores, herramientas, implementos, instrumentos, refacciones y en general todo lo demás materiales necesarios para la medición, localización, construcción y explotación de todos los trabajos hidráulicos, mecánicos, eléctricos o de otra clase autorizados por este contrato para el almacenaje y la utilización de las aguas referidas, para la generación y transmisión y administración y utilización de la energía eléctrica en la vecindad de Necaxa, en el trayecto de sus líneas de transmisión y hasta los puntos de consumo en la Ciudad de México o en cualesquiera otros centros de consumo para el alumbrado, fuerza motriz u otros objetos. La exención durará 4 años por lo que se refiere a la instalación de los primeros 15.000 caballos de fuerza y 10 años por lo que se refiere a todas las instalaciones adicionales. Es curioso, pero dice primero que puede importar de donde quiera lo que guste. Bueno, dentro de los planes y proyectos que tiene para construir. Es decir, desde el primer tornillo que necesite una turbina hasta los cables, tableros, torres, bancos, todo lo que se necesite, queda libre de impuestos, ¿no? Tanto para instalar la planta de generación, la casa de máquinas, las estaciones, las subestaciones, todo lo que significa, inclusive las lagunas que van a ser las presas para abastecer de agua a la casa de máquinas, y le agrega todo lo que se necesite para llevar esa energía que se va a crear hasta la Ciudad de México, hasta los puntos de consumo. Dice, me llama la atención lo que sigue, es exención durante 4 años, dice, por lo que se refiere a los 15.000 caballos de fuerza iniciales, y le agrega o 10 años por lo que se refiere a lo demás. En realidad, sumando, dice 14 años de exención de impuestos a todas las cosas que importe a México.
Entonces este artículo es lo máximo, este artículo 15, para que pida, compre en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, y traiga a la Ciudad de México todos esos materiales libres de impuestos por 14 años. Habrá que revisar los contratos de la época de ahora para saber si los llamados neoliberales hicieron esto o peor que estas cosas. En fin, todas las importaciones libres y exentas de impuestos por 14 años. Eso queda clarísimo. Artículo 16. Los efectos a que se refiere el artículo anterior serán destinados al uso exclusivo de la instalación y explotación de ella, y en el caso de que el concesionario enajenare o aplicare a otros usos o algunos de sus efectos, Hacienda exigirá el reintegro de los derechos correspondientes. Este es un artículo que en realidad no tiene sentido, pero bueno, supongo que en la práctica legislativa quienes elaboran las concesiones y los contratos le ceden en su oportunidad a esta exigencia a las empresas, ¿no? Ya parece que va a importar para otro tipo de obras, y con la suficiente inversión que van a tener, van a necesitar justamente lo que aquí se plantea. Igual es entendible que esté colocado. Artículo 17. Durante el plazo de 5 años contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, los capitales invertidos por el concesionario en las obras hidráulicas o mecánicas y en las instalaciones eléctricas a que este contrato se refiere, incluyendo el valor de los terrenos empleados en las mismas, así como las acciones, bonos y obligaciones emitidas por el mismo concesionario, estarán exentos de todo impuesto federal, con excepción del que causa en la forma de timbre, y quedarán sujetos a la disposición de la ley. De nueva cuenta, es una excepción de impuestos para todas las inversiones que va a realizar la empresa, y en este caso es el aporte del dinero, los bonos, el capital necesario, libre de impuestos por 5 años. Si va a haber más obras después de 5 años, es evidente que seguro que este artículo 17 se va a ampliar. No podemos imaginar, si ya le concedió libres de impuestos durante 14 años, ¿por qué le va a negar la posibilidad de que, si necesita más inversión a los 8 años o incluso a los 10, que pueda liberarse todo el capital de impuestos? Artículo 18, continuamos. Queda el concesionario en libertad para celebrar contratos y convenios para el aprovechamiento de la energía eléctrica que conduzcan sus líneas con el gobierno federal o los estados, o con individuos, empresas particulares o con ayuntamientos, considerando como precio máximo por la fuerza motriz en motores de una capacidad de 40 caballos o más el de 300 pesos por año por caballo de fuerza, es decir, 300 caballos de fuerza de 746 watts a 300 pesos al año, suministrados por 12 horas diarias, con motores de una capacidad de menor de 40 caballos y mayor de 5, el precio podrá aumentarse en un 20%. Con motores de 5 caballos a menos podrán aplicarse los tipos fijados para el servicio de alumbrado y calefacción que se fijan a continuación, lo cual indica así: para el alumbrado público y la calefacción podrá cobrarse como máximo
3 centavos por hectowatt por medidor. Si se dan cuenta, para motores de mayores de 5 caballos, para motores hasta de 40 caballos de fuerza, se fija una tarifa anual, y para los pequeños consumidores se va a fijar una tarifa con medidor. En este sentido, es notorio que la tarifa es de mayor beneficio para quien consume motores con sus motores de 40 caballos de fuerza y una tarifa fija, en tanto que eso facilita a los grandes consumidores, y para los pequeños consumidores se basa al medidor, el medidor que va a establecer la compañía, y por tanto desde los inicios en 1903 se fija una tarifa de beneficio a los grandes consumidores, y los que consumimos en las casas es una tarifa más alta, bajo la premisa de que te va a dar el medidor. No lo dice aquí, pero entonces queda a entender, obviamente, que el medidor lo va a pagar el consumidor, que la instalación para que llegue a su domicilio o su pequeño comercio lo va a pagar el consumidor. Entonces eso se le agrega el precio de las tarifas. 19. El concesionario o sus concesionarios quedan autorizados para traspasar esta concesión previo permiso de la Secretaría de Fomento, pero queda especialmente prohibido a ningún gobierno ni estado extranjero ni admitirá esas entidades como socios, y cualquier estipulación o convenio que se celebren en contravención de este precepto serán nulos. El artículo 19, por tanto, prohíbe aún en este caso que los propietarios en extranjeros que se les conceda a sus gobiernos intervención alguna. En este sentido, se sobreentiende que la empresa Compañía Mexicana de su Fuerza Motriz es mexicana y se rige con las leyes mexicanas, y está prohibidísimo hacer sociedad con sus propios gobiernos extranjeros. Artículo 20. El concesionario queda ampliamente autorizado para emitir acciones comunes o preferidas, para emitir otras obligaciones sin disponer de ellas, y para garantizar las obligaciones que contraiga, y en reembolso de los bonos o acciones relacionados, el concesionario o concesionarios quedan igualmente autorizados para gravar e hipotecar así esta concesión como la propiedad o propiedades que ahora o en lo sucesivo pertenezcan al concesionario, pudiendo formalizar cesión en pago y traspaso en su calidad solamente de la concesión misma, sino de la propiedad o propiedades, derechos y exenciones que por este contrato adquiere. Esto significa que en términos financieros, que si requiere emitir más bonos lo puede hacer, que si requiere hipotecar las obras o las instalaciones que ya tiene lo puede hacer, para hacerse, por supuesto, de mayor capital. Lo único que se le limita de nueva cuenta es que tiene que pedir permiso para hacer este tipo de acciones. El permiso lo solicita la Secretaría de Fomento. Artículo 21. Concesionario tendrá esta capacidad. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para tratar con el gobierno en todo lo que se refiera a este contrato. Se le fija la obligación a la Compañía de Luz de tener oficinas en la capital. Es obvio pensar que durante la obra de Necaxa, efectivamente, muchos de los ingenieros, de los jefes, de los gerentes van a estar en Necaxa, pero atendiendo aparte de otro artículo y a la lógica de producción que tiene la generación, el consumo, el mayor centro de consumo va a ser la capital,
y sus zonas aledañas. Por tanto, va a requerir de oficinas en la capital para atender a todos los demandantes de energía, pequeños, medianos o grandes, y forzosamente, no tanto porque se lo pide este artículo, sino porque la necesidad económica de la producción va a requerir que tengan oficinas centrales en la capital. Entonces, otra vez un artículo que no tiene sentido o es obvia, y en ese caso se refiere a una práctica sindical legislativa y que pues tiene que aplicarse para que se redondeen las cosas. Artículo 22. Este concesionario queda obligado a admitir en sus talleres e instalaciones hasta 5 alumnos de las escuelas federales que el gobierno tiene para que hagan los estudios y adquieran la práctica correspondiente a las instalaciones objeto de este contrato, debiendo proporcionar a dichos alumnos los informes necesarios para dicho aprovechamiento. Esta es una de las cláusulas que me llama mucha la atención, y referido a lo que hemos comentado en una práctica legislativa que especifique las cosas, en este asunto es muy confuso. Es la mejor de los artículos que se propone, es decir, que haya 5 alumnos de escuelas federales. Me imagino, por ejemplo, 5 pasantes de ingeniería. Y en ese sentido debería ser más claro. Si es solo durante toda la concesión, es desde siempre, ahora cada año, 5 alumnos, y por qué no haber pedido 5 alumnos por las 3 ingenierías existentes, 5 de mecánica, 5 de civil y 5 de eléctrica, de tal manera que por lo menos al año serían 15 alumnos, y 15 alumnos preparándose en la mejor empresa eléctrica del país sería fabuloso. 5, y además que fueran por año, ¿no? Entonces no es preciso. Yo que estoy diciendo que por práctica legislativa van repitiendo muchos asuntos, y este en especial solo dice admitir en sus talleres hasta 5 alumnos de las escuelas federales, y nada de tiempo. Esperemos que hayan aplicado con mucha inteligencia los gobernantes mexicanos para meter a 5 cada semestre, y no solo 5 durante qué. En fin. Artículo 23. Igualmente queda obligado el concesionario a administrar a la Secretaría de Fomento, cuando para ello fuera requerido, informes y datos estadísticos y técnicos acerca de la instalación. En el artículo 24, el concesionario garantiza el cumplimiento de las obligaciones, es decir, de toda la obra. Al firmar este contrato, entregará al Banco Nacional de México 30,000 pesos en bonos de la deuda nacional, y después 20,000 pesos ya de los ya existentes, es decir, van a entregar 50,000 pesos como en calidad de que registro de depósito, para que se pueda hacer las obras, como para cobrarle multas de eso. Sin embargo, dice que a la mitad de las obras se le van a regresar 25,000 pesos cuando se instalen las 15,000 primeros caballos de fuerza. Y entonces es curioso que se le entregue un depósito, pero se le va a regresar. En fin, como si no fueran a cumplir, que regresen el casco cuando uno compra refrescos. El artículo 25 plantea que pueden no cumplirse las obras y que entonces se le caduca al concesionario lo que está haciendo. Por el primer punto, por no principiar las obras en su momento, por no haber terminado la instalación de 15,000 caballos de fuerza mecánica en los 4 años que se fijaron. Segundo,
por dejar de utilizar el concesionario las obras a que este contrato refiere en el plazo de 5 años consecutivos. Tercero, por traspasar el contrato a cualquier individuo o compañía sin el permiso de la Secretaría de Fomento. Cuarto, por traspasar o hipotecar esta concesión a un gobierno o estado extranjero. Es obvio que estos 3 puntos jamás los va a aplicar o caer en ellos la Compañía Mexicana de Fuerza Motriz. Artículo 26. En el caso de la caducidad que se ha mencionado, perderán el depósito del que hemos hablado. Tremendamente. Si la caducidad es con motivo de lo que expresa la fracción 4, perderá todo, no solo derechos, propiedades, sino cualquier cosa que se quisiera reclamar. El artículo 27 dice que los plazos fijados empiezan a correr a partir de que apareció esto en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 28 dice que las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor o huelga debidamente justificada que impida concluir absolutamente tales obligaciones. Si por fuerza mayor o caso fortuito o huelga, la suspensión durará solo justo el tiempo de esas acciones y que el concesionario podrá presentar las noticias y pruebas de haber concurrido el caso fortuito o fuerza mayor o la huelga dentro del término de 3 meses de haber concluido ese asunto, y solo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas no podrá ya alegar el concesionario de estas circunstancias. Es decir, si hay, estas palabras las conocemos mucho en Compañía de Luz, si hay caso fortuito de fuerza mayor, caso fortuito o fuerza mayor o huelga, entonces se suspenden temporalmente todas las obligaciones de Compañía de Luz. Y solamente con llevar un periódico, una noticia del periódico que designe ya se acabó el caso fortuito, ya se acabó la fuerza mayor, ya se acabó la huelga, readmiten de nueva cuenta todos sus derechos. Artículo 29. El concesionario se ha de sujetar a leyes y reglamentos vigentes que en los sucesivos se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas y transmisión eléctrica en lo que se refiere con el presente contrato, siempre que no sean contrarios a las estipulaciones del mismo. Esta palabra que dice policía, considero que es un error de redacción y, por cierto, aparece 2 o 3 veces más. Yo le voy a corregir y voy a poner una nota al calce que diga que es un error de redacción, porque dice exactamente sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en los sucesivos se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento. No puede ser, tiene que ser sobre política, uso y aprovechamiento de las aguas. Entonces voy a tener que leer de nueva cuenta todo el decreto, todo este contrato, para checar si existen otros errores de este tipo. Nos faltan 2. El 30 dice: el artículo prestará al concesionario el apoyo moral y material que esté dentro de sus facultades para vencer todos los obstáculos que se indicaron anteriormente, es decir, la fuerza mayor, la huelga o el caso fortuito. El gobierno le ayudará en todo lo posible para que cumpla con sus obras. Artículo 31. La empresa siempre se considerará mexicana, aun cuando todos o algunos de sus miembros fueran extranjeros, y estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales de la República.
Entonces queda claro que primero se le consideró de utilidad pública y aquí en el 31 se le considera mexicana, exclusivamente mexicana. El casi último, el penúltimo, el 32, indica que en virtud de las anteriores estipulaciones quedan sin ningún valor y fuerza el contrato del 25 de junio de 1895 y el 9 de abril de 1900. El 33, este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión y miren los impuestos de timbre que dicen aquí. Las estampillas de este contrato serán pagadas por el concesionario. Es hecho por duplicado en la Ciudad de México a los 24 días del mes de marzo de 1903. Firma Manuel González Cosío, Charles H. Cahan, y al final dice, es copia, México, mayo de 28 de 1903, Gilberto Montiel, el subsecretario. Bueno, ahora sí logramos terminar este contrato. Como han visto, es de todo beneficio para la compañía de luz. No hay artículo en que no se note el apoyo del gobierno federal, de los diputados que lo votaron, de los senadores que lo aprobaron también, con todas las especificaciones y el apoyo fundamental para la obra de Necaxa y los inversionistas de Toronto, Canadá y Gran Bretaña. Bueno, terminamos así esta añoranza y nos vemos el próximo lunes por la tarde, por la noche, por el día. Pásenla bien y como se dieron cuenta, seguimos en Ixtapalapa. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.